Muy bien, y aquí en nuestro país, definitivamente los tambores de guerra se empiezan a pronunciar, las confrontaciones entre la prensa independiente, el gobierno y algunos actores políticos. Y de verdad que es preocupante, por ejemplo, habernos enterado que la Procuraduría General de la República, que está en manos, ¿ah? Está dentro de lo que es el Ministerio de Justicia, ha dispuesto investigaciones sobre periodistas, abrir lo- las reservas telefónicas, las comunicaciones. Y esto se da en momentos que los principales voceros del gobierno vienen siendo cuestionados por sendos informes de investigación que desarrollan diversos medios de comunicación y periodistas que conocen muy bien el tema de lo que es la investigación periodística para poder llegar a buen puerto en temas que tienen que ver con la cosa pública. Esta mañana estamos comunicados, me indica la producción, con don Ángel Sánchez Dueñas. Él es el presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Don Ángel, muy buenos días. Tanto es un tema bastante preocupante y ahora tiene sentido justamente el nombramiento del señor Santibáñez en el Ministerio de Justicia, ¿no? Saliendo del Ministerio del Interior que fuera censurado y sobre todo muy cuestionado por su trabajo y eficacia en la lucha contra la delincuencia y ahora lo colocan en el Ministerio de Justicia justamente en estos momentos en los cuales se inicia todo un proceso de levantamiento de los secretos de las comunicaciones, especialmente a los periodistas. Y esto realmente es un tema que amerita que reflexionemos no solamente los periodistas y comunicadores, sino la sociedad completa, en el sentido de que lo que se está pretendiendo hacer con este tipo de actitudes y acciones de intervenir las llamadas de los comunicadores es bastante preocupante porque está justamente en riesgo la libertad de prensa, la libertad de expresión y sobre todo el libre ejercicio del periodismo, ¿no? Ellos van a tener de primera mano, de primera fuente, información de los avances informativos, de los trabajos de investigación que están realizando los periodistas en los diferentes medios de comunicación y esto definitivamente es una intromisión y es un atentado contra la Constitución que garantiza justamente la libertad de prensa, que garantiza el secreto de las comunicaciones, ¿no? Y entonces esto realmente es algo que los gremios periodísticos en general, todos los gremios, tanto la Federación de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, tenemos que sentarnos para analizar y tomar medidas concretas para enfrentar justamente este tipo de despropósitos que se está haciendo en contra de los derechos de las comunicaciones. Ahora, don Ángel, todo esto gira en torno a un personaje del Poder Ejecutivo, que es el ministro de Justicia, ¿no? Y han desembocado en investigaciones que realmente difundidas ya en diversos medios, nos dan cuenta de un ministro que sus relaciones con la prensa independiente no son nada buenas. Bueno, definitivamente, ¿no? Acá hay un tema que muy poco analizan estos políticos que están en el poder, políticos que no tienen una vocación democrática, políticos que son improvisados y son sustraídos de diferentes sectores para colocarlos y ponerlos al servicio del poder y de beneficio personal y particular. Ellos tienen que entender que ellos son personajes transitorios, transeúntes del poder. Ellos están en un periodo de 5 años o depende del tiempo que estén, en este caso de Santibáñez, algunos meses o años o un par de años, pero tienen que entender que cuando dejen el poder
cuando tejen el uso, su fruto justamente de los beneficios que le da pues esta posición ventajosa de que estar en una instancia del Ejecutivo, ellos van a bajar al llano. Ellos van a estar justamente después nuevamente en el mismo nivel. Y nosotros, los periodistas y los comunicadores sociales, vamos a estar en nuestras mismas trincheras. Porque nosotros vamos a estar a través de los años y del tiempo que nos permita poder seguir trabajando en un medio de comunicación, a diferencia de que ellos van a salir y después nos van a buscar para poder tener justamente una tribuna donde manifestarse o donde defenderse cuando sean enjuiciados. Ahora, don Ángel, lo cierto es que también el papel que desempeñan las autoridades que administran justicia deja mucho que desear. Las carpetas fiscales hoy día se hacen o se construyen en función de el interés de quienes están en el gobierno. Bueno, desde esa premisa podemos analizar simplemente cómo está la Fiscalía de la Nación en una pugna interna entre dos fiscales y ahora se están formando grupos de fiscales supremos para justamente enfrentarse entre ellos por la presidencia de la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de los fiscales provinciales, de los fiscales que están a cargo de las carpetas de investigación, que muy poco están haciendo? Porque vemos nosotros cómo en la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, la policía en cierta forma está haciendo su papel de capturar a los delincuentes, pero cuando llega a manos de la fiscalía lo suelta por una serie de factores que ellos califican, que dice que hay deficiencias en la investigación o en la carpeta policial, cuando deberían ellos devolverlo para poder ampliarles el plazo de investigación para que se pueda justamente asegurar que los delincuentes que son capturados no estén nuevamente en la calle. Pero sin embargo, acá existen derechos humanos para la delincuencia, pero no existen los derechos humanos para la ciudadanía que trabaja a día para llevar el pan a su casa. Claro, don Ángel, sobre este mismo tema, en estos momentos está en el tapete del debate el presupuesto general de la República 2026, que el día de ayer ha sido publicado el anteproyecto en normas legales. Y los analistas económicos han empezado a advertir el manejo sobre gastos corrientes. De cada sol, 80 centavos se va a gastos corrientes. ¿Y sabe qué, don Ángel? Uno ve con preocupación, por ejemplo, el maltrato que hay a los derechos laborales. Los trabajadores están indefensos en esta política económica que viene desarrollando el actual gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, este es un tema bastante, digamos, neurálgico acá en el Perú porque hay una gran porcentaje de informalidad en laboral. Muchos contratan por terceros o contratan por servicios o por recibo por honorarios y que no les dan mayores derechos de acceso a la salud, de acceso a las pensiones y de acceso pues a tener un sueldo digno, ¿no? Porque empezando con el sueldo mínimo que tenemos ahorita, que no es el más bajo de la región y sin embargo el costo de vida en el Perú es el más alto en América Latina. Entonces tiene sobre todo una realidad consecuente con los trabajadores y sobre todo también con respecto a los sueldos de los funcionarios del Estado y principalmente de los de primer nivel, empezando por la primera dama, por la primera presidenta de la República, que se ha aumentado el sueldo y sobre todo también que tiene un bono de alimentación que es bastante exorbitante, ¿no? Entonces acá los derechos de los laborales de los trabajadores son cada vez vulnerados y sobre todo están siendo atropellados, no se les está dando el debido trato para poder tener un nivel de vida adecuado. Tenemos que entender que en la medida que la ciudadanía, que los trabajadores tengan mayor liquidez en sus bolsillos, tengan mayor disponibilidad de dinero, van a tener mayor capacidad de gasto. Al tener mayor de capacidad de gasto hace que la economía se mueva y se pueda sobre todo fortalecer
el sistema, el sistema laboral, fortalecer el sistema de producción y el sistema de ingresos para el país. Y en ese sentido nosotros tenemos que poner mucho ojo en ese tema y sobre todo hacer que la economía peruana y la economía del trabajador de a pie sea cada vez mucho mejor, ¿no? Muy bien, don Ángel, estamos a pocos días de resaltar el 1 de octubre, Día del Periodista, horas difíciles para la prensa nacional, para los medios de comunicación, para los actores que son los periodistas. De verdad que son épocas difíciles, épocas difíciles. Una reflexión sobre este aspecto, don Ángel. Bueno, nos hace reflexionar no solamente cada 1 de octubre, sino el día a día que salimos nosotros a trabajar. Periodistas que desde la mañana que se levantan están desayunando acompañado de la información, acompañado de las noticias del día a día, ¿no? Que hace que también igual cuando están en el transcurso de todo el trayecto de sus labores, hace que reflexionemos cuando llegamos a la noche y ver, analizar sobre todo la labor que hemos hecho para que al día siguiente podamos perfeccionarlo, podamos hacer que de repente algunas cosas que no se han complementado puedan seguir haciéndose en ese sentido. Tenemos que el periodista sobre todo asegurar que exista la pluralidad, que exista la objetividad y que exista sobre todo la veracidad en la información. Si no se puede asegurar el 100%, por lo menos asegurar un alto porcentaje de contenido, de veracidad de la información, de objetividad y pluralidad, ¿no? Que tenemos que tomar sobre todo los diferentes puntos de vista. Este 1 de octubre, mi querido Oscar, la Federación de Periodistas del Perú, el mismo 1 de octubre, que es el día miércoles, va a llevar a cabo una ceremonia de conmemoración, como lo hacemos todos los años para todos los colegas periodistas federados y no federados, pero vamos a empezar, sobre todo, en primeras horas de la mañana hasta el mediodía, con un Consejo Federal, que es la reunión de todos los dirigentes nacionales, los presidentes de los centros federados de cada base y los secretarios de organización, conjuntamente con las diferentes comisiones ordinarias que tiene la Federación de Periodistas del Perú, para analizar justamente estos temas que están ocurriendo contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, para hacer la agenda programática del Congreso Nacional que se va a llevar a cabo este año en el mes de noviembre, para que realicemos sobre todo medidas concretas en defensa de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. Don Ángel Sánchez, muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Gracias a ti, Oscar, gracias a tu equipo de producción bastante profesional y sobre todo con una destacada labor. Hasta luego. Un abrazo a la distancia. Hemos estado con don Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Ustedes lo han escuchado. En los más altos niveles de los gremios periodísticos hay preocupación por esta tensa relación de los periodistas con los actores públicos, los funcionarios, los que representan al Estado en los diversos cargos públicos. Tremendo.